Pero antes de empezar, si aún no estás suscrito, te invito a que te suscribas a mi canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. ¿Nos dejarán los robots sin trabajo en el futuro? La respuesta es pues sí y no. Probablemente sí a corto plazo y no a largo plazo. Los robots y la inteligencia artificial están aquí para ayudarnos, para empujarnos hacia adelante. Lo que pasará es que en ese empuje hay que dejarse llevar. Quien se empeñe en quedarse parado puede pasarlo mal. Veamos ejemplos que siempre ayudan a entender. Por ejemplo, el empleado de una estación de servicio o gasolinera que te despache el combustible, como quiera que se llame en tu país. Puede que cada uno de estos empleados que atienden en una estación de servicio tengan diferentes nombres, pero la idea es que puedas darte cuenta de quién estamos hablando. Son de aquellos empleados que trabajan surtiendo, despachando combustible en las estaciones de servicio. A lo mejor existe todavía este servicio en la ciudad donde vives. Por ejemplo, esta forma de despachar combustible en Australia, esto ya no existe hace 20 años. En 1964, el dueño de una estación de servicio en Colorado, Estados Unidos, instaló una caja eléctrica que le permitía activar los surtidores de combustible sin tener que salir de la oficina. Inició un proceso de automatización que se completaría una década más tarde para añadirse la posibilidad de que los clientes pagasen en el mismo surtidor. En los siguientes 30 años desaparecieron cientos de miles de trabajos como despachadores de combustible. Considerando que hoy en día hay 170,000 estaciones de servicios solo en los Estados Unidos de América, uno puede pensar que la pérdida de esos trabajos, de esos empleados, debió ser devastadora para algunos. Pero las compañías que crearon los modernos surtidores crearon nuevos trabajos y oportunidades para otros. Los dueños de esas estaciones de servicios o gasolineras invirtieron sus ganancias extras en más estaciones de servicios o gasolineras. Crearon tiendas y pequeños supermercados juntos a sus gasolineras o estación de servicio, contratando otro tipo de empleados. Los consumidores pagaron menos por su combustible al no tener que pagar el empleado que los atendía. Y ese dinero que se ahorraron lo gastaron en otras cosas que a su vez crearon nuevos empleos. Es fácil ver cómo la automatización empuja a la economía hacia adelante, pero en este caso ya se ve una lección para aprender. Un trabajo sin calificar es un verdadero riesgo, porque tarde o temprano una máquina o un robot puede hacerlo sin ti. Si no te formas y te preparas para el mundo que se viene, la tecnología va a contribuir a que formes parte de la legión de la clase media cuyo estancamiento va en aumento. La tecnología impulsa estancamiento salarial, va en aumento. La tecnología impulsa primero a los más formados, a los más preparados. Puede que esto sea un poco alarmista en cuanto a los robots o inteligencia artificial, en cuanto se refiere a que nos quitan el trabajo. Ya hace algunos años, un robot llamado K5 fue creado. En una década podía acabar con 300,000 puestos de trabajo, solamente en el área de guardia de seguridad y solo en los Estados Unidos. Y el mundo va camino a ello. Puedes ver el video y saber lo que cuesta alquilarlo y sobre todo lo que es capaz de hacer en comparación con un humano. Solamente para que te des cuenta que no podemos competir con un robot. En realidad, pronto no vamos a poder competir en casi ningún oficio conocido. Sin ir más lejos, el oficio más común del mundo, ¿sabes cuál es? El de camionero. Solo en los Estados Unidos de América hay 3 millones de camioneros. Puedes que estés al tanto sobre la carrera que está iniciando Google, Uber y Tesla están llevando a cabo para sacar al mercado el primer coche sin conductor. Pero lo que se conoce menos es de que hace 2 años se llevan haciendo pruebas de camiones sin conductor en las carreteras públicas. En abril del año 2013, el gobierno holandés condujo un convoy de camiones sin conductor por distintos países europeos. En Australia, el gigante minero Rio Tinto usa 45 camiones de 240 toneladas cada uno sin conductor.
Los camiones sin conductor inundarán nuestras carreteras antes que los autos. Mientras que nosotros los humanos nos vamos a pensar 2 veces antes de meternos en un coche o auto sin conductor, las empresas no se lo van a pensar mucho antes de hacerse con los servicios de un camión sin conductor para incrementar su beneficio. Ya está probado que es más seguro y más barato que un camionero. Y eso significa que muchos de los camioneros van a perder su trabajo. La predicción es que en los próximos años es que los camiones ya no tendrán conductor y que en los próximos 15 años la profesión puede estar en algunos países esté tan obsoleta como ya la está del despachador de combustible, y muchas de las camionetas desaparecerán de las carreteras para ser sustituidas por drones. El Servicio de Correo de Canadá ya trabaja en ello. Los trabajos más elementales y rutinarios, los trabajos aquellos que tengan que ver con la fabricación, como por ejemplo las fábricas, serán los primeros en desaparecer. Bueno, ¿qué digamos? Esto ya viene sucediendo hace ya décadas. En Japón, donde existe escasez de mano de obra, humanos y robots trabajan de hombro a hombro. Una sociedad en que creen que las cosas tienen un alma, estos trabajadores tratan a los robots como si fuesen colegas y admiran su trabajo e intentan estar a su altura. Pero no solamente son los puestos de trabajos industriales los que los robots están copando en Japón y en otros países, también puestos de servicios, como por ejemplo recepcionistas, telefonistas o camareros, cocineros, y esto es solamente el comienzo. Tan pronto como la inteligencia artificial comience a pegar fuerte, los robots o inteligencia artificial irán devorando los trabajos o empleos, desde abajo de la escala laboral hasta arriba, y vamos a ver lo alto que puedan llegar. Tan alto que en los próximos años seremos incapaces de imaginarnos un mundo sin inteligencia artificial, así como también no podemos imaginarnos un mundo sin computadoras o internet. Otros puestos de trabajo que tienden a desaparecer son los periodistas, y que aparecen en importantes periódicos o programas televisivos, y están escritas por algoritmos, no por humanos. Hay quien predice que en menos de 15 años el 90% de las noticias estarán escritos por programas de computadoras. Todos aquellos empleos basados en lo más básico de la escritura serán sustituidos por robot o inteligencia artificial, como el traductor de Google ya lo es. La prestigiosa empresa de servicios financieros Bloomberg ya usa inteligencia artificial para redactar los informes de la compañía. Programas de computadoras ya hacen labores contables. Por otra parte, los robots pueden ser mejores corredores o agentes de bolsa que los humanos, o hacer tareas de investigación de la ley tan excelente como un asistente de un abogado. Por otra parte, los robots también ejercerán como médicos de cabecera. Podrás contactar a tu doctor con inteligencia artificial a través de tu celular, contarle tus síntomas, mostrarle la parte del cuerpo que desees, y el doctor te recetará algo o te enviará al especialista. Los robots diagnosticarán una enfermedad igual o mejor que un doctor. Mejor que los doctores las imágenes médicas. La inteligencia artificial ya puede analizar en un par de segundos la misma cantidad de información que a un científico le llevaría 2 semanas. Los robots ya son parte de nuestra vida y lo van a hacer mucho más en el futuro. Según un estudio de la Universidad de Oxford titulado El futuro del empleo, las máquinas o inteligencia artificial van a hacer la mitad del trabajo que hoy mismo hacemos todos los humanos. Algunos tecnólogos auguran que hasta el 90% de la población puede quedarse sin trabajos. Así que resistirse a la idea de que los robots no cambiarán tu vida, puedes estar muy equivocado. Es mejor que tomes en conciencia lo que estás haciendo y trates de emprender algo y crear tu propia autonomía económica y no depender de un empleo. La preocupación no es solamente la cantidad de empleos que la inteligencia artificial pueda hacer mejor que un humano, sino la velocidad con la que se está haciendo en estos empleos. Algo que puede llevar a lo que ya comenzamos a ver. Buena parte de la población sin trabajo durante largos periodos de tiempo. El expresidente Obama ya había comentado sobre esto, poco antes de dejar de ser presidente. Cómo la inteligencia artificial, además de crear prosperidad y oportunidades, también podía afectar la desigualdad y congelar los salarios. Entonces, ¿hay que ser pesimistas? No necesariamente. Por ejemplo, piensa en las computadoras. Difícil que alguno de nosotros tenga un abuelo informático o diseñador de páginas web. Sin embargo, hoy existen millones de trabajos en torno a la informática, sobre todo al Internet. La verdad es que la inteligencia artificial nos quitará el trabajo, pero creará
otros nuevos empleos, otros nuevos trabajos. Incluso podría darnos trabajos existentes, un poco más que ya estuviese avanzada. Por ejemplo, según el Ministerio de Trabajo estadounidense, existen ahora mismo 8 millones de desempleados y 4 millones y medio de vacantes de empleo. Un sistema más eficiente que el existente, que emparejase a los que buscan empleo con las ofertas, se traduciría dramáticamente en desempleo. La inteligencia artificial va a ir de la mano con nosotros. Conocerá nuestras habilidades, nuestros intereses, nuestras inquietudes. Nos informará mejor sobre las oportunidades que podemos encontrar allá afuera. Nos formará mejor para aprovecharlas. Nos formará académicamente, mejor que un profesor pueda hacerlo ahora mismo, porque a través de cursos online entenderá mejor que un profesor cómo cada uno de nosotros aprendemos y sabrá irnos asistiendo con la mezcla correcta de ejercicios para repasar y aprender que cada uno necesitamos, enseñándonos la información más apropiada para nosotros. No tengas miedo a la automatización, no es nada nuevo, ya llevamos bastante tiempo viviéndola. La vivimos con la revolución industrial, con progresivas mecanizaciones, con la informatización. El resultado de cada una de estas automatizaciones siempre ha sido bueno, y probado está que cada una de ellas ha contribuido a mejorar el nivel general de vida. La tasa de alfabetización ha prolongado la vida media y ha disminuido la tasa de delincuencia. Para progresar en el mundo tecnológico del futuro, debes percibir a los robots y a la inteligencia artificial como colaboradores, no competidores, y te vas a poder enfocar en áreas del ser humano y fuera del alcance de la tecnología: la interacción social, el pensamiento creativo, empatía, cuestionamiento y la toma de decisiones complejas. La inteligencia artificial no puede pensar sobre la información que no posee, solo puede predecir basándose de la información en la que se alimenta. Ningún robot puede competir con un humano que sepa plantearse preguntas interesantes. No dejes de cuestionar el entorno a tu alrededor. No dejes de pensar que las oportunidades siempre existirán, pero siempre y cuando estés preparado para tomarlas. Por eso, lo más recomendable es que emprendas un negocio propio, dentro de la nueva economía, dentro de la era de la información. Si te ha gustado este video, te invito a que te suscribas a mi canal si es que aún no te has suscrito y que actives la campanita para que puedas recibir todas las notificaciones cuando yo subo un video a mi canal. Muchas gracias.